Muy bien. Bueno, quedamos un poquito allí en la parte anterior mencionando todo lo que tiene que ver con el exilio de Israel y de Judá cuando fueron invadidos y llevados cautivos. Un poco para culminar este quinto punto, que es el reino profetizado, vamos a mencionar que justamente tanto en el exilio, muchos de los profetas actuaron mencionando o mejor dicho, proclamando este mensaje que en el corazón de Dios está el deseo, y siempre estuvo el deseo de restaurar y de llevar otra vez a su pueblo al lugar que Dios había establecido para que esté bajo su gobierno. Entonces, la gran mayoría de las profecías también señalan y marcan digamos, el rumbo hacia la concreción de la llegada del rey Mesías, tal como lo menciona, por ejemplo, Isaías, ¿no? El ungido de Dios, el Cristo, el que llegaría a reinar por siempre, un reino que sería establecido y que no tiene fin. Fue quien, quienes después de cuando regresaron del exilio, Dios a este pueblo le dejó en claro que la salvación aún estaba en el futuro, aunque volvieron a la tierra, pero todavía su salvación completa vendría de la mano del Mesías profetizado. El Antiguo Testamento termina aquí en este punto de todo lo que significa el reino de Dios, en la espera del cumplimiento de esta promesa de Dios, ¿no? Y a la espera de que aparezca en la tierra y aparezca de forma visible. Recordamos que los profetas anunciaron a que Dios se haría presente y Dios estaría en medio de ellos. La palabra de uno de los profetas más importantes, por decirlo, Isaías, diciendo Dios con nosotros. Su nombre será Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Es decir, el Antiguo Testamento culmina o se cierra con esta idea de que pronto llegaría el cumplimiento de la promesa. No fue muy pronto para la mirada terrena, digamos, desde el punto de vista del ser humano. Hubo estos 400 años de silencio entre el final del Antiguo Testamento y la llegada de Jesucristo. Un poco para mencionar los últimos tres puntitos del reino de Dios para todo el panorama completo, así les queda, y como decíamos al principio, no pareciera que falta algunas patas de todo este andamio. En el Nuevo Testamento el reino ya se hace presente después de que se cerró el Antiguo Testamento. Como dijimos, Jesús inició su ministerio y lo inició con estas palabras que mencionamos al principio de Marcos 1:15, con Jesús diciendo: se ha cumplido el tiempo
y el reino de Dios está cerca. Ya había pasado, digamos, la espera y el reino de Dios estaba estableciéndose, la vida, las enseñanzas de Jesús, sus milagros, todo su accionar probaba, y eran sus cartas de presentación también, como hemos dicho en la clase pasada, de que Él era Dios mismo entre nosotros, entre la humanidad. Dios o Jesús podría haber elegido actuar con poder, si podemos decirlo de una manera, como estamos acostumbrados quizás nosotros hoy en día, a la manera de superhéroe, este, no sé, Iron Man, Superman o alguno de los que Hollywood nos presenta, así hubiera podido establecer Jesús el reino de Dios, pero lo hizo a la manera de Dios, que es a través de su muerte y resurrección. Allí Dios establece el reino y vino Jesús entonces para cumplir esta misión, este mandato de Dios, morir en la cruz como un cordero, el cordero que en el Antiguo Testamento estaba ejemplificando a Cristo, y también, por supuesto, resucitando. Con la muerte Jesús solucionó, arregló el problema del pecado, aquel que se estableció desde la caída, para que la humanidad pueda regresar al gobierno de Dios. Y la resurrección fue, este autor lo llama la comprobación de que Jesucristo era quien decía ser, y que el programa y el plan de Dios se podía o podemos estar seguros de que funciona, de que tiene éxito, si lo miramos desde un punto de vista muy humano. Así que quienes confían en Jesucristo, entonces ahora pueden gozar y vivir bajo la bendición de Dios, que significa estar bajo su gobierno. Los últimos puntos nos hablan del reino que es proclamado. Jesús primeramente lo proclama, como dijimos, en su muerte y resurrección, que establece las bases, ¿no?, para que todas las cosas queden en orden, y luego su labor culmina allí, en esta primera venida, pero Él ascendió a los cielos y dejó esta proclamación del reino en manos de la iglesia. Eso está claramente definido, por supuesto, en todo el Nuevo Testamento, desde Pentecostés, cuando el Espíritu Santo ahora está en cada uno de los que creen en Jesús, y allí es donde la iglesia cumple su misión de testificar de la obra de Cristo. Y finalmente el reino se perfecciona o se perfeccionará cuando Cristo regrese por segunda vez, y allí habrá quizás la división más fea de la historia, en donde Dios le diga a sus hijos, a su pueblo, que pasen a gozar de la vida eterna en los cielos, y sus enemigos, aquellos que desobedecen, que no están bajo su gobierno, al infierno y a la muerte segunda, como lo llama la palabra de Dios. Así que vemos entonces que este reino todavía está, nosotros estamos a la espera también de la culminación de todo esto, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Pero como eso es temática del Nuevo Testamento,
nosotros estamos con el Antiguo, vamos a solamente mencionarlo para completar el cuadro de lo que significa toda esta visión de el reino de Dios como el, bueno, como esta patrón, este tema que abarcaría todo lo que Dios ha establecido. Muy bien, vamos a meternos ahora en la clase, digamos, y en lo que va a traer o nos va a dar el molde, como dijimos, de este reino. Vamos a ver un poco, o mejor dicho, tratar de profundizar un poquito sobre los dos primeros capítulos del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 1 y capítulo 2. De aquí es comprender o tener claro todo lo que está en este relato nos va a mostrar y nos va a desarrollar o es la base sobre la cual se va a desarrollar todo lo que sigue. Comprender Génesis 1 y 2 nos puede dar apertura de nuestro entendimiento, el por qué o los movimientos que Dios hizo en la historia para que podamos llegar a seguir bajo su gobierno y su bendición como pueblo de Dios. Primeramente podemos decir que estos dos capítulos nos muestran la perfección o la creación perfecta de Dios y cómo Él deseó que sean las cosas, ¿no? En definitiva, también es una visión de cómo debería ser el mundo y es la intención de Dios mismo. Veremos primeramente que Dios es el autor, entonces, de la creación. Cuando Génesis 1:1 dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, es una declaración que da por sentado la existencia y la intención de Dios mismo. Dios es eterno y no ha habido tiempo en que Dios no haya sido Dios no haya establecido o mostrado que Él es eterno. La encarnación de Jesús mostró incluso que Dios puede tomar forma humana y puede estar y habitar entre nosotros, pero ese no es el inicio de la existencia de Dios. Dios siempre ha sido, Dios, como le dijo, y vamos a ver después, yo soy el que soy, esta idea de existencia por sí mismo, que no tiene, que no tiene alguien que le haya dado origen. Por eso Dios puede ser creador, porque Él no es originado por nada, o quizás poder decirles, Él es originado por sí mismo, existe por su propia capacidad de existir. Dios siempre ha sido un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, antes de cualquier otra cosa que haya sido creada.
Así que solamente fue necesario que Dios dijera las palabras para que la tierra venga o el universo venga a existencia desde la nada. Así que allí hay una verdad fundamental que tenemos en estos primeros versículos y capítulos de la Biblia, en donde Dios trae a la existencia el universo y toda la creación. Quizás meternos en discusiones de si fueron 24 horas o no las que ocupó Dios para hacer toda la tierra, o fueron unos cuantos miles de años, no vendría al caso ahora, porque aún dentro de un pensamiento creacionista, digamos, o cristiano, surgen diferencias. Pero para nosotros lo importante es que la creación, justamente, la misma palabra lo indica, ¿no? Surge o viene a existencia por voluntad de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Dios tomando la iniciativa de crear. Así que relata también el Génesis como la Trinidad, allí está en operación. Dios el Padre tomando la iniciativa, el Espíritu también participando. Dice Génesis 1, verso 2, el Espíritu de Dios se movía. Hay una versión que dice iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y luego, en el Nuevo Testamento, por supuesto, Jesús, el Hijo de Dios, fue el agente del Padre en la creación, porque Juan 1.3 dice que por medio de él, de Jesús, todas las cosas fueron creadas y nada de lo que existe llegó a existir. Entonces, la participación de la Trinidad en la creación es un hecho fundamentado y por la propia palabra de Dios. ¿Alguien quiere preguntar algo a esta altura o seguimos? No sé si todos pueden. Por ahí les digo, me siento medio solo porque no veo ninguna cara. No sé si están o no. Ahí está. Bueno, muy bien. Si tienen complicaciones con el celu o algo, pero sé que están, pero no los veo. Muy bien. Cualquier pregunta me indican de alguna forma, ¿eh? Bueno, continuando con la creación, ¿qué otra cosa se destaca también en la creación? Que Dios todo lo que hizo lo vio bueno, se agradó de su creación. Eso es digamos, nos habla de que nos habla de la bondad de Dios y de la excelencia de su creación. Nos ilustra esas palabras cuando dice y vio Dios que era bueno, nos da esa apreciación de la bondad de Dios y de la excelencia de su creación. Dios consideró que cada una de las etapas y de las partes que fue creando, todo era bueno. Allí lo vemos en Génesis 1:31. Quizás el autor que estamos leyendo hace una salvedad muy buena que muchas veces en la filosofía, especialmente con la influencia griega,
se manifiesta que lo material es malo, o que la materia o la creación aún del ser humano, que solamente lo bueno está en el alma o en el espíritu, ¿no? Y que aún las cosas materiales o el cuerpo humano es malo. Está bien que tenemos en claro que hubo una caída, una desobediencia, una rebeldía, pero eso no le da crédito, digamos, a que se considere como que la creación de Dios haya sido en lo material, sea malo o sea contrario a Dios. Al contrario, es bueno como Dios creó todas las cosas. Muy bien. Seguimos un poquito más adelante. Entonces, Dios en la creación lo creó todo en orden. Otro aspecto que quizás podamos tener en cuenta. Todo lo que Dios creó lo hizo en orden. También, si recordamos, en Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, el caos, es decir, el desorden. Y ante la creación, la palabra de Dios, Dios crea en orden y pone todas las cosas en orden. Eso también nos muestra cómo en su gracia Dios también determinó, y lo vemos en el desarrollo de todo el reino, Dios determinó el orden también para que se vuelva a restaurar aquello que se había perdido. Es decir, la tarea de Dios se completa y está en orden al venir Jesucristo y cumplir con el plan de salvación. Así que ese caos que había al principio, Dios ordena en la creación, y el caos creado por el pecado, Dios luego ordena con la redención a través de Jesús. Entonces, en cierta manera, vemos este parámetro también que se repite, ¿no? Y que Dios es el que interviene y toma la iniciativa para que todo esto se cumpla en su propósito. Muy bien. Avanzamos. Dice que teniendo lugar, entonces, primeramente a Dios como autor, ¿no?, de la creación, pero también Dios es el rey de lo creado. Allí lo vemos en su carácter de gobernador, de señor, de aquel que hizo las cosas para establecer su gobierno. Y como dijimos, estar bajo el gobierno de Dios significa vivir en su bendición. Dios, al ser creador, es entonces y tiene derecho de ser señor. Tiene no solo el derecho, sino la capacidad para señorear, y así lo vemos como en el Salmo 95, el salmista nos recuerda, dice: el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes. Suyo el mar, porque Él lo hizo, con su mano formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Entonces, cuando nosotros miramos a Dios en la creación y Él es el Señor de la creación,
hay una respuesta del hombre, del ser humano, a someterse bajo el señorío de Dios. Allí dice, nosotros somos el pueblo de su prado, dice el salmista, porque Él es Dios no solo por ser creador, sino por derecho que le corresponde justamente por esto. Un poco para corregir a lo mejor algunas ideas que en algún momento las podemos escuchar. Hay muchas filosofías o religiones que entienden o que manifiestan que la creación es una emanación de Dios y la consideran también como divinidad. Quienes adoran a las cosas creadas, y los adoradores en la antigüedad quizás se veía más, aunque el corazón humano sigue siendo el mismo, adorar al sol, la luna, la naturaleza, los animales, y todo eso lo hacen entendiendo o creyendo que una criatura tiene esta cualidad también de ser deidad, de ser Dios. Entonces eso no es lo que la Biblia nos enseña, y no es lo que se desprende, por supuesto, del relato de la creación. Sí, Analía. Sí, eso también se sigue viendo, ¿no? Especialmente, por ejemplo, sin irnos de Argentina, en las comunidades aborígenes, pueblos originarios, como le llaman ahora, eh, la Pachamama, bueno, esos dioses que ellos tienen. Yo no me los recuerdo a todos porque, bueno, como no estoy muy en el tema, pero vemos cómo ellos buscan adorar un creador y sin ir más lejos están en la forma incorrecta, ¿no? Ujú, Como en la época de Nimrod. ujú, ujú. Así es. Sí, ahí hay justamente el, eh, todo lo que se desprende de ese pensamiento lleva a la idolatría propiamente dicha, digamos, y en gran o a gran escala. Eh, si bien idolatrar cualquier cosa, por supuesto, nos pone en la vereda de enfrente de lo que Dios quiere, eh, así es como el ser humano ha tomado eh, o ha sacado sus conclusiones, ¿no? De esto, de lo que es idolatrar o tomar como divinidad las cosas creadas. ¿Por qué la Biblia no nos enseña que lo creado tiene o es un Dios o tiene eh, una parte divina, por decirlo así? Porque Dios está fuera, ¿no? Eh, sin, eh, quizás profundizar en un término o en un concepto que es la trascendencia de Dios, eso nos lleva a la conclusión justamente de que Dios está por encima, Dios está por fuera de lo creado, y eso es lo que lo hace distintivo, lo distingue a Él de la creación. No, la creación no puede ser Dios, porque si no, la creación se hubiera creado a sí misma, ¿no? Es medio entreverado a lo mejor el tema, pero sería tratar de decirlo un poco más sencillamente. Y aparte porque también la Biblia nos dice desde el principio que Dios aborrece la idolatría, lo manifestó en lo que significó en el Éxodo, ¿no? Cuando el pueblo
que debería estar bajo el gobierno de Dios, seguirlo, obedecerle, se dedicó y tomó allí en Éxodo capítulo 20 el adorar al becerro y todo lo que conocemos de allí. Entonces, cuando se adora algo fuera de Dios, estamos en este concepto de ser idólatras. Y también nos lleva a que Dios es aminorado, Dios es achicado. Pero, es decir, no que lo achiquemos a Dios en verdad, sino que lo hacemos a nuestra imagen, lo hacemos a nuestra capacidad. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 lo explica bien ampliamente a todo esto, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que adoraron a las cosas creadas antes que al Creador, y bueno, y todo lo que eso significa y las consecuencias que trajo. Pero yendo al aspecto que nosotros tenemos bien en claro también, que es que Dios merece, y solo Dios merece adoración. Esto lo vemos desde la creación, y nosotros como criaturas, nuestro deber y nuestra responsabilidad es someternos a Él como nuestro Rey y darle la gloria que se merece, ¿no? Y que legítimamente es de Dios. Allí, Apocalipsis 4:11, hay un texto que dice, digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que Génesis capítulo 1 y 2 nos muestra este propósito, o mejor dicho, este patrón que habíamos dicho del reino, y donde Dios es primeramente el autor de la creación y el rey de la creación. Pasamos a qué papel juega el ser humano en la creación. Y muchas veces hay, quizás hemos escuchado también pensamientos de que el ser humano es también asemejado a los animales, ¿no? Hoy en día están quizás mucho más expuestas y hay, como se dice, se corren a través de los medios de comunicación y las redes, esto de personas, por ejemplo, que caminan en cuatro patas, o de aquellos que se visten como animalitos y que la verdad que ver esas cosas, algunos que llevan a otra persona vestida de gatito o de perrito, ¿no? Y es aberrante a lo que llega la corrupción del ser humano. Pero esa consideración de que el ser humano es un animal ya viene de muy atrás. Lo que nosotros somos criaturas de Dios, es decir, creados por Dios. Quizás compartimos algunas cosas con el reino animal, pero tenemos y Dios ha puesto una capacidad en el ser humano que es la racionalidad y el espíritu. Entonces, nunca podemos afirmar tales cosas en ese sentido. El hombre es una criatura, pero es una criatura única. Es decir, una criatura hecha con otro sentido del que fueron hechos los animales. Así que reflejamos
nosotros como seres humanos algo de la naturaleza de Dios de una manera que ninguna otro aspecto de la creación o otro reino de la creación lo puede hacer. Nosotros fuimos hechos, somos los únicos, desde ese punto de vista, hechos a la imagen de Dios. ¿Y esto qué significa? Tener que el ser humano tiene dignidad y ha sido puesto sobre la creación para administrar y tiene una responsabilidad sobre ella. Por eso Dios dice que tengas dominio, le dijo al hombre, allí en Génesis 1:26, que tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los animales domésticos, los salvajes y sobre los reptiles que se arrastran por el suelo. Esta imagen de Dios que nos fue dada por Él tiene este propósito de ser quienes administramos responsablemente la creación de Dios al dominar sobre toda la creación. De ninguna manera Dios dio esta responsabilidad para abusar de lo creado, sino que Dios es alguien que gobierna amorosamente y como esa, y al ser nosotros portadores de su imagen, también somos llamados a ejercer ese gobierno de la misma forma, como mayordomos. Este concepto de mayordomía también viene de esa imagen que tenemos de Dios. Muy bien. No sé Bueno, José cuánto Luis, te falta. interrumpo Sí, ahora. Te interrumpo sí, ahora porque estamos en un minuto, se nos va a cortar dale. esta, así que vamos a entrar para lo que queda en la 3, Bien, ¿sí? Así que el que sí, quiera ir saliendo, ir migrando, yo tengo que esperar que se corte para poder iniciar. Así que si quieren ir y de paso tomarte un mate, José Luis, algo, bueno, agua, dale. ahí Creo que, estamos. creo que vamos a poder completar Genial. todo el tema de hoy. Así que Buenísimo, salimos. buenísimo. Entonces, Bueno, acuérdense, entren a la tercera, ¿sí? Los espero. bárbaro.